Muy buen día para todos. Gracias, Cata, por la presentación. Qué placer estar por aquí, qué placer volver a ver las caras de todos ustedes. No es Mar del Plata, pero vamos a tener la posibilidad de profundizar sobre nuestro bendito país, ver más allá de la coyuntura, que es algo que todos queremos y es construir ese largo plazo. Y qué mejor para arrancar que Ricardo Hausmann. Ricardo, ustedes, como lo presentaba Cata recién, es un economista de referencia global que ya está conectado con nosotros. La modalidad va a ser una disertación de 20 minutos por parte de Ricardo y después vamos a tener 10 minutos para unas preguntas y respuestas respecto de lo que él nos va a plantear en su disertación. Ricardo, un placer. Buenos días. José del Río te saluda aquí desde Buenos Aires. Muy buenos días, qué placer estar con ustedes. Lamento que sea por Zoom. Las ideas por Zoom y las ideas en persona son más o menos las mismas, pero en persona uno se puede comer un buen bife de chorizo con un buen Malbec y eso lo echo mucho de menos. Entonces, déjeme expresar mi satisfacción de volver a estar en IDEA. Recuerdo haber estado en Mar del Plata, tengo muchísimos recuerdos de esa visita y espero que en algún momento futuro podamos vernos en persona y abrazarnos. Ricardo, hoy es el empleo lo que nos convoca y este empleo de largo plazo, con oportunidades de un mundo distinto, así que te doy pie para que nos cuentes cómo la estás viendo. Mira, obviamente estoy viviendo un mundo muy extraño, ¿no? Porque hay una crisis de empleo en Argentina y en América Latina y hay una crisis de empleo en Estados Unidos. La crisis de empleo en Estados Unidos es que las empresas no consiguen trabajadores y el mercado laboral nunca ha estado tan apretado como en este momento. En parte porque la pandemia hizo que alguna gente se retirara del mercado laboral, especialmente mujeres, porque no confían en mandar a los hijos a la escuela y entonces se ha generado una crisis de empleo, pero por falta de trabajadores. Y en América Latina hay una crisis de empleo por falta de empleo, no de trabajadores. Entonces, es bueno entender que este problema que tenemos en América Latina y en Argentina, digamos, no es necesario, o sea, no es la única forma que el mundo puede tomar. Puede tomar esta otra forma donde lo que faltan son los trabajadores y no los empleos. Y entonces quiero reflexionar un poco sobre qué puede estar detrás de esto. ¿Y qué es lo que puede estar detrás de esto? Digo, cuando uno ve ese paralelo entre lo que pasa en Estados Unidos y esa realidad que nos atraviesa en América Latina y en la Argentina, ¿qué hay detrás? Mira, yo creo que una forma buena de pensar el asunto es recordarse que Carlos Marx hizo una predicción muy importante cuando escribía por ahí por mediados del siglo XIX. Dijo, mira, esta sociedad de artesanos que son dueños de sus herramientas de producción, de sus medios de producción, van a desaparecer y van a ser transformados en trabajadores asalariados. Le dio una connotación negativa a toda esa transformación que venía. No necesariamente porque él era optimista sobre la capacidad del capitalismo de transformar la realidad. Pero lo cierto es que en el lenguaje de hoy él diría que el capitalismo iba a ser que todos estos trabajadores por cuenta propia y trabajadores informales se iban a volver trabajadores asalariados formales. Y eso, de hecho, ocurrió en los países ricos y ocurrió muy parcialmente en América Latina. En Argentina, antes de la pandemia el desempleo estaba en 10%, pero la informalidad estaba en 38%. O sea que, en cierto sentido, esa predicción de Marx alcanzó como a la mitad de los trabajadores, no alcanzó a todos los trabajadores. Y uno se tiene que preguntar por qué el capitalismo avanzó hasta que se le acabaron los trabajadores en los países ricos y como que se medio estancó cuando había empleado nada más a la mitad de los trabajadores en América Latina. Entonces, esa es una pregunta, digamos, más estructural de largo plazo que yo creo que tenemos que entender para entender cómo podemos transformar a que América Latina se vuelva un sitio donde se acaban los latinoamericanos antes de que se acaben los empleos, como era el caso de Argentina a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde había mucho más trabajo que argentinos. Y entonces se llenó el país de gente porque había mucho por hacer en Argentina.
Ricardo, por otro lado, hay una economía del conocimiento que crece en demanda de trabajadores a nivel global y también en particular en la Argentina, y no están las capacidades o los perfiles necesarios para cubrir las necesidades que tienen las empresas. ¿Qué gap hay que cubrir para que esta oferta que falta tenga suficiente y, por otro lado, para que la demanda que hay hoy de ese perfil de trabajadores llegue a su lugar y a su cauce? Mira, yo creo que a la base de todo esto está un problema de adopción tecnológica. O sea, el mundo ha avanzado, lo que ha avanzado por el desarrollo de la tecnología. La tecnología es lo que nosotros usamos para transformar al mundo que recibimos en el mundo que queremos, ¿no? Si queremos, tenemos un campo, pero lo que queremos es un almuerzo. Entonces, para transformar un campo en un almuerzo tienen que pasar muchas cosas. Cosas que hacemos para transformar el campo en un almuerzo es lo que llamamos tecnología. Son, digamos, algoritmos de transformación que hacemos sobre el mundo. Y esa tecnología es básicamente conocimiento productivo que lo implementamos en tres formas. En forma de herramientas que incorporan el conocimiento de hacer y diseñar la herramienta, en forma de recetas o fórmulas o algoritmos o rutinas que llamamos crecimiento codificado, y en forma de conocimiento tácito que está en cerebros de la gente. Y al crecer la tecnología hubo que crecer las herramientas, crecer los códigos, pero crecer también este conocimiento tácito, este know-how que está en la gente. Lo que pasa es que la capacidad de nuestro cerebro es muy limitada a nivel individual y nosotros nos cuesta mucho trabajo volvernos buenos en algo. Malcolm Gladwell dice que nos toma 10.000 horas ser buenos, o sea, 10.000 horas en volvernos buenos en algo. A 40 horas por semana, eso son casi 5 años. Entonces, bueno, si nos va a tomar 5 años volvernos buenos en algo, bueno, no podemos volvernos buenos en todo. Por lo cual, la forma como la tecnología ha crecido, la forma como el know-how ha crecido, es muy distinto. Y las sociedades saben más, no porque los individuos sepan más, sino porque los individuos saben distinto, porque hay una división del conocimiento entre la gente. Y entonces, al tú desperdigar distintos tipos de conocimiento en distinta gente, logras que el todo sepa más, pero después para usar ese conocimiento tienes que poner a toda esa gente junta de nuevo. Si tú quieres hacer una empresa moderna, necesitas gente que sepa de finanzas, de contabilidad, de mercadeo, de producción, de manejo de recursos humanos, de compras, de impuestos, de contratos, etcétera, etcétera. Y claro, nadie sabe de todas esas cosas, por lo cual necesitas un equipo de gente que sabe de toda esa diversidad de cosas para poder implementar tecnologías modernas. Y eso me lleva a la reflexión anterior, que en Argentina más o menos el 40% de los trabajadores trabajan o por su cuenta o trabajan en empresas muy chiquititas. Ahí en esa empresa no puede haber esa división del conocimiento y por lo tanto no se puede trabajar con el conocimiento necesario para implementar cosas que impliquen alta productividad. Entonces, ese es el drama, digamos, de la informalidad y del trabajo por cuenta propia, que no permite que las tecnologías modernas se implementen. Y América Latina, en cierto sentido, se agotó antes de que pudiese transformar todo el aparato productivo en crear cosas de mayor productividad. Ricardo, hay un paper que por ahí te suena, seguramente te suena, que dice que para los pesimistas las nuevas tecnologías amenazan la mano de obra, pero para los optimistas hacen avanzar a la humanidad. ¿De qué lado estás? Mira, yo creo que en el caso nuestro es obvio que nos falta tecnología, que si tuviésemos más tecnología, se nos acabarían los argentinos antes que se nos acabe las posibilidades. O sea, eso pasó en Argentina. Alguien inventó el ferrocarril, alguien inventó el barco refrigerado. Y la mezcla de ferrocarriles en la Pampa con barcos refrigerados generó un boom económico fenomenal en la Argentina, que hizo que la Argentina sea lo que llegó a ser. Fue una revolución tecnológica. Lo mismo aquí, o sea, no solamente ustedes tienen Mercado Libre,
sino que ahora me están hablando de un nuevo unicornio que se llama Tienda Nube, que lo que hace es ayudar a las pymes a vender por Mercado Libre y se volvió un unicornio. O sea, las posibilidades que abre el conectar a la gente con las posibilidades de mercado, con las posibilidades de innovación, etcétera, a mí no me queda la menor duda. Yo estoy en Massachusetts, en Boston estoy enfrente de MIT. Allá está Kendall Square, donde están todos los startups aquí, habidos y por haber. Aquí desempleo no hay. Aquí lo que hay es un aumento fenomenal de los bienes raíces, porque aquí todo el mundo quiere venir. O sea, la tecnología es una fuente de dinamismo fenomenal. Y yo sí creo que el problema en América Latina y en Argentina es en buena medida un problema tecnológico. Eso se refleja hasta en las cosas que andan bien en Argentina. Argentina exporta poquísimo. Muchos dicen, bueno, que exporta poco porque está lejos, pero Australia y Nueva Zelanda están igualmente lejos, si no más lejos, porque no tienen a Brasil y a Chile de vecinos. Están muy lejos, pero exportan 7 veces y media más per cápita que la Argentina. Y lo que exporta Argentina es producto de una revolución tecnológica fenomenal de la cual los argentinos se tienen que sentir sumamente orgullosos, que es la siembra directa, toda la revolución de la soja, etcétera, donde ustedes, o sea, son el único país del mundo que es capaz de producir todos estos cereales y aún que le cobran impuestos a los exportadores. En el grueso de los países subsidian a la agricultura. Bueno, ustedes son fenomenalmente productivos en el campo, que son capaces de hacer que ese sector crezca con unos impuestos extraordinariamente altos. Eso es lo que, ese ejemplo es lo que es un ejemplo de lo que no hay en Argentina. O sea, esas 7 veces mayores exportaciones que hay en Australia, etcétera, se deben fundamentalmente a que también hay otras ideas de qué hacer y qué exportar y cómo generar divisas, cómo traer ingresos al país que después tienen un efecto multiplicador interno. De modo que yo te diría que en el éxito argentino, en las cosas que andan bien, hay a la base un éxito tecnológico. Y a la base de los problemas macro que hablaban antes, las crisis económicas, la volatilidad, las tensiones sociales, yo creo que hay, a la base de eso, hay una falta de crecimiento y esa falta de crecimiento se debe a la falta de adopción y adaptación de tecnologías que generan que las vemos en las desviaciones positivas de la realidad en el éxito de la soja, en el éxito de Mercado Libre, en el éxito de situaciones similares. Ricardo, hablando de esos éxitos, eso se da en un contexto de presión tributaria del 43%, en un contexto de prohibición de despidos en la Argentina, en un contexto de doble indemnización. ¿Cuánto crees que estas restricciones combaten el desarrollo de la economía local? ¿Cuánto crees que se da pese al contexto y no a favor de ese contexto lo que pasa en nuestro país? Sí, yo creo que ustedes han caído en un círculo vicioso, que la falta de crecimiento los llevó a problemas fiscales y los problemas fiscales los llevó a falta de crecimiento. Que la falta de crecimiento los llevó a tensiones sociales y las tensiones sociales los llevó a falta de crecimiento. Entonces hay como un círculo vicioso y hay que poder imaginarse una salida de esta situación a una situación donde hay menos. Yo creo que la carga tributaria en la Argentina siempre será alta, pero no tiene que ser tan distorsionante. Por ejemplo, los ingresos brutos es una forma muy distorsionante de cobrar impuestos. Los impuestos al trabajo formal, que son muy altos, son una forma de limitar, digamos, la expansión de estas formas más organizadas de organizar el esfuerzo humano. Y eso los lleva, digamos, a un equilibrio muy ineficiente. Yo creo que, o sea, ha habido mucha agenda de tratar de pensar en reformas que arreglan la macro y que arreglan algunas de estas distorsiones,
Pero mi sensación es que si no vienen acompañadas de, o sea, de un progreso tecnológico importante, no generan el crecimiento suficiente para hacerlo sostenible. Como el foro se llama Hacia una Argentina sostenible, yo creo que lo que hace la Argentina sostenible es la adopción y adaptación creciente de tecnologías. Y para adopción y adaptación creciente de tecnologías hay una agenda importante que espero que tengamos chance de hablar de ella. Ricardo, hablando de esa agenda y con tu perspectiva global, que es un poco lo que haces a través del Centro de Desarrollo ahí en la Universidad de Harvard, este mundo post-pandemia, digo, para economías como la Argentina, ¿qué supone? ¿Qué desafíos nuevos supone que antes no estaban? ¿Y cómo podemos subirnos a ese tren de competitividad global? Bueno, yo te voy a mencionar tres tendencias, ¿ok? Que yo veo. La primera tendencia es con la pandemia aprendimos que las cosas que hacemos en la oficina se pueden hacer desde la casa. Pero es solamente un paso adicional darse cuenta que todo lo que se puede hacer desde la casa se puede hacer desde el exterior. Entonces creo que lo que viene es una gigantesca reconversión de las cadenas de valor, donde las cosas que no se tienen que colocalizar, que se hacer junto con el resto de las actividades en un punto del espacio, que se pueden hacer por Zoom, que se pueden hacer remotamente, todas esas cosas se van a relocalizar hacia sitios donde hay talento y costo de vida más bajo. Y eso va a llevar a que los argentinos van a tener la capacidad de vender su disposición a trabajar a través de Zoom, a través de plataformas internacionales. No tiene que ser solamente a nivel individual. Hay plataformas individuales como Upwork o Torre, donde gente puede vender su disposición a trabajar, si tú quieres, a destajo. Pero lo veo yo en empresas argentinas, empresas importantes en servicios de negocio, que me están diciendo que están creciendo muchísimo, supliendo el mercado mundial desde la Argentina. Y en Argentina Accenture tiene cualquier cantidad de gente, etc. Cuando hicimos un estudio sobre las posibilidades de crecimiento de la ciudad de Buenos Aires, encontramos que estos servicios, exportación de servicios de negocio de alta calificación, era un área que había tenido un crecimiento muy importante y que tenía un crecimiento futuro potencial muy grande. Eso creo que va a ser una fuente importante de crecimiento. Eso va a matar este problema que enfrentaba la Argentina, que era un país muy remoto. Como dijo alguna vez Henry Kissinger, Argentina es una daga apuntada al corazón de la Antártida, para decir que no estaba en el centro de la acción. Pero ese carácter remoto desaparece con estas nuevas tecnologías, y creo que eso va a abrir un campo importante de acción. Creo que ya lo está haciendo, y puede ser una fuente importante de dinamismo. La segunda cosa, creo, es el crecimiento verde. El crecimiento verde va a ser muy disruptivo de las cadenas de valor existentes, y de pronto por una de esas nos permite que entremos en algunas de ellas. La idea central que te voy a proponer es la idea de que el mundo está equivocadamente concentrado en cómo hacer que cada país reduzca su huella de carbono. Y entonces están mirando hacia sí mismos cómo hacer para que ellos reduzcan su huella de carbono. Pero en realidad la forma de pensar esto es que los países tienen que ayudar a reducir la huella de carbono del mundo. No solamente la de ellos, sino la del mundo, haciendo cosas en su país que de pronto producen menos carbono que si se hicieran en otros lados. Y aquí hay una idea central. Las energías renovables que conocemos son mucho menos transportables que el petróleo. El petróleo era una fuente de energía, es una fuente de energía increíblemente fácil de transportar. Y esa característica del petróleo, que es increíblemente fácil de transportar, hacía que industrias súper intensivas en energía, como digamos el acero, podían establecerse en países sumamente pobres en energía, como en el caso de Corea. Y si Corea no tenía energía, no importaba, no afectaba su posibilidad de dedicarse al acero, porque la energía que necesitaba la podía importar.
Las energías renovables son mucho menos transportables. La electricidad es menos transportable. El hidrógeno líquido es menos transportable. Hasta el gas natural es menos transportable. Y eso va a llevar a que el mundo quiera hacer cosas que requieren energía en sitios donde hay energías renovables. Y eso creo que abre un set de oportunidades a todas las cadenas de valor que tienen que ver con energías renovables, con industrias intensivas en energía que van a tener que colocalizarse con las energías renovables. Creo que eso va a abrir un set de oportunidades interesantes. Ahí tienen al lado de ustedes está Chile con una propuesta tecnológica muy interesante en el desierto de Atacama para producir hidrógeno con energía solar. En el sur de Chile están produciendo gasolinas verdes con energía eólica y como eso hay en todos lados, en Australia, en Namibia, en Sudáfrica, todo el mundo está mirando dónde están las oportunidades de crecimiento en este crecimiento verde. Está todo el tema del litio, etcétera. Entonces, ahí hay una segunda fuente de innovación donde creo que la disrupción nos va a permitir a algunos países a colearse. Y la tercera idea que te voy a plantear es darle vuelta a un problema que la Argentina está teniendo, que se mencionó anteriormente, que es el tema de la diáspora, que hay argentinos que están pensando que de pronto hay mejores oportunidades fuera de Argentina que dentro de Argentina y se están yendo. En el caso de Venezuela, ese problema es dramático y hay casi 200.000 venezolanos en Argentina, a quienes les mando un fraternal saludo. Pero quiero decir que la diáspora puede jugar un rol fenomenal en la adopción tecnológica, porque las diásporas conocen dos mundos. Conocen el mundo al que llegan y el mundo que dejaron. Y en ese proceso pueden identificar brechas, pueden identificar oportunidades. Y hay unos estudios fenomenales de Annalise Saxenian de Berkeley que muestra cómo la revolución tecnológica en India, en Taiwán, en Corea, en Israel, tuvo todo que ver con la diáspora, con el hecho de que tenían gente trabajando en Estados Unidos, en sitios tecnológicos del mundo, y esa gente se estudió allá, se quedó ahí trabajando. En cierto momento de su carrera se dieron cuenta que habían oportunidades en su país de origen y fueron una fuente catalizadora fenomenal de esas transformaciones. De modo que creo que esa es una forma de darle vuelta a estos argentinos que se han ido, no se han muerto, están ahí, están vivos y pueden ayudar desde donde estén a transformar a la Argentina. Ricardo, una de las cuestiones que vamos a atravesar hoy durante toda la mañana tiene que ver con el rol del sector privado. Vos sabés que en materia de generación de empleo, lamentablemente el sector público fue más protagonista que el sector privado. ¿Qué lugar le das vos en el desarrollo que tienen las economías a este sector que es tan preponderante? Bueno, si queremos trabajos sostenibles van a tener que ser en el sector privado, porque Argentina lo generó en el sector público, pero no tenía cómo pagarles. Entonces generó una crisis fiscal y entonces generó inflación y generó toda esta inestabilidad macroeconómica. Obviamente que para que ese empleo sea sostenible, tiene que ser pagado por su propia producción, por su propia capacidad de generar valor. No puede ser pagado por impuestos, porque entonces ¿a quién le vas a cobrar los impuestos? Al sector que no crece. Entonces, por esa vía, como dicen en mi país, no vas para el baile. Entonces, es importante que esos empleos se puedan generar en actividades que generen valor, que paguen con el valor que generan por el empleo que crean. Esos empleos necesitan implementar tecnología. Y esas tecnologías quisiera mencionar dos cosas que creo que es importante. Esas tecnologías consumen muchísimos bienes públicos. O sea, la tecnología no es solamente algo que el sector privado puede hacer por su cuenta. El sector privado por su cuenta puede manufacturar automóviles y puede comprar automóviles que se manufacturan. Pero el sector privado no puede hacer carreteras, ni calles, ni semáforos, ni reglas de tránsito, ni fiscales de tránsito. De modo que implementar la tecnología del automóvil
requiere de un conjunto de bienes públicos que acompañan esa tecnología. Para implementar la tecnología del teléfono celular, se requiere de tener títulos de propiedad sobre el espectro para que se pueda usar ese canal como vía de comunicación. Para desarrollar tecnología de vacunas, incluido las vacunas contra el COVID, pues se requiere de estar seguro que la gente no se va a morir, que se hagan unos exámenes, que se verifique la validez de la cuestión. De modo que cada actividad privada vive en un océano de bienes públicos. Esos bienes públicos tienen una gran dificultad de ser generados porque los bienes privados gozan de la mano invisible del mercado. Los bienes privados, la mano invisible del mercado, quiere decir que cada bien privado tiene un precio. Y el precio te da información de cuánto está dispuesta la gente a pagar por él, de cuánto cuesta hacerlo, etc. Se hacen con un objetivo de lucro. El lucro es la diferencia entre el precio de lo que vendes y el precio de los insumos que hiciste para producirlo. Entonces es un cálculo que se hace entre precios, o sea que depende de los precios, pero el lucro es un incentivo para responder a la información que está en los precios. Y después tú tienes un sistema financiero que trata de darle dinero al que va a ser rentable, y el que va a ser rentable es el que está respondiendo a la información que está en los precios. Entonces, esa es como la mano invisible del mercado que se ocupa de que los bienes privados más o menos se arreglen. Pero los bienes públicos, en principio, no tienen precio. Entonces, no hay un sistema de información que te dice, mira, esto está faltando. No hay, en principio, objetivo de lucro. El lucro en el sector público es algo que llamamos corrupción. Y en tercer lugar, no hay un mecanismo descentralizado de asignación de recursos, hay un mecanismo muy centralizado a través del presupuesto de asignación de recursos. Entonces es muy fácil que las posibilidades de desarrollo en el sector privado se limiten por la falta de oferta de bienes públicos. Uno de estos bienes públicos puede ser la estabilidad macroeconómica. Otro de esos bienes públicos puede ser la infraestructura, pero hay muchos bienes públicos. El sector público está caracterizado por miles de agencias públicas y por millones de páginas de legislación. Todos esos son bienes públicos. Entonces, la forma que se puede progresar es a través de tener un sector público que está muy imbuido de la sociedad, para que la sociedad le vaya indicando cuáles son sus prioridades en la provisión de bienes públicos. De bienes públicos que van a facilitar la adopción de nuevas tecnologías y de nuevas formas de producción y de nuevas cosas que se pueden hacer. Por eso es tan importante, como se mencionaba anteriormente, la posibilidad de que se sienten a conversar y a ponerse de acuerdo sobre qué bienes públicos necesita la sociedad para poder progresar. Obviamente que, dado la situación actual de la Argentina, un bien público fundamental es la estabilidad macroeconómica, lograda con impuestos que no sean tan distorsivos y con políticas que no sean tan distorsivas como las que tienen en este momento. Pero en la adopción de la tecnología van muchas cosas más. Argentina tuvo la sabiduría de entender que las semillas genéticamente modificadas no tenían los riesgos que algunos temían. Eso le llevó a una revolución agrícola que Europa no ha querido tener, que África no ha querido tener. Eso ha puesto a la Argentina en una posición de privilegio en ese campo. Como ese ejemplo, hay muchos otros que hay. Ricardo, la última, nos quedan 2 minutos, la verdad que es un lujo el que nos estamos dando y esta perspectiva global que nos das desde allí, desde el Centro de Desarrollo de Harvard. La última tiene que ver con economías comparadas, ¿no? Digo, para vos, con tu perspectiva global, en América Latina, ¿quién está haciendo mejor los deberes y quién peor para recibir inversiones, para recibir y ser protagonista del siglo que viene, no este siglo que se va? Yo te diría que en América Latina estamos demasiado, hemos estado mirándonos demasiado a nosotros mismos. Yo creo que deberíamos empezar a mirar fuera de América Latina, en países raros. Obviamente que nosotros en el año 1980 pensamos que los países del este asiático eran unos pobretones mientras que nosotros éramos clase media alta y eran unos países pobres. Y lo que han hecho ha sido realmente fenomenal y han estado en un discurso público muy centrado en temas tecnológicos.
Si el que más se parece a eso en América Latina, es Costa Rica. Todos los países de Sudamérica en este momento, sea Colombia, sea Perú, sea Chile, sea Brasil, están atravesando por momentos de dificultad. Pero yo te diría, miremos un poco más allá, miremos otras experiencias. Yo creo que en Europa Oriental hay experiencias muy interesantes. La transformación que ellos han logrado integrándose al mundo es realmente impresionante. Yo me acuerdo cuando cayó el muro de Berlín, nosotros nos sentíamos, nosotros habíamos hecho las reformas de los 90, de principios de los 90, justo había caído el muro de Berlín, y nosotros nos decíamos, no, nosotros con nuestras reformas y con una historia de economía de mercado mucho más larga que la de ellos, seguramente nos va a ir mucho mejor que ellos. Pues no fue así, a ellos les fue mucho mejor que a nosotros. Y en las discusiones de política hay muchísimo más de inserción en el mundo, de aspectos tecnológicos y demás. Y quiero decir una cosa más. En América Latina se habla mucho de atracción de inversión extranjera. Pero en realidad lo que importa no es el dinero que trae la inversión extranjera. Lo que importa es el conocimiento que trae la inversión extranjera. Y ese conocimiento no depende de que entre el dinero de allá para acá. Importa de que entre el conocimiento de allá para acá. Y hay una estrategia que han tomado empresas en Turquía, que han tomado empresas en el este asiático, en Europa Oriental. Y es que si tú no sabes hacer algo, no tienes que esperar que venga una empresa extranjera a invertir en tu país y a volverte y a abrirte de brazos para ver si vienen, etc. Si hay una empresa que sabe algo que tú no sabes y que quisiera saber, cómpratela. Si Google no sabe hacer video streaming, pues se compró YouTube. Pues chocolates Godiva, los chocolates belgas, bueno, hoy esa es una empresa turca. Grundig, la empresa electrónica alemana, bueno, hoy esa es una empresa turca. Mexichem, una empresa química mexicana que hace pinturas y otros químicos industriales, pues se compró a su empresa holandesa de investigación y desarrollo. De modo que en los países con los niveles de ingreso de Argentina y con las posibilidades de Argentina, no se tienen solamente que esperar a atraer la inversión extranjera a ver si viene. Las empresas argentinas pueden decidir diversificarse hacia cosas que no saben hacer bien, adquiriendo empresas que sí lo saben hacer. Y eso abre enormes posibilidades de transformación. Ricardo, muchísimas gracias por esta participación. Nos has abierto la cabeza como disparador para lo que viene durante toda la jornada, así que un placer, se te vio y se te escuchó perfecto. Un lujo haberte tenido. Mil gracias, un honor para mí.